Bueno, me encuentro aquí con el hermano don Pablo Ayub, de la ciudad de Salta, y vamos a hacer brevemente unas preguntas para que el hermano nos explique qué es el Evangelio de Jesucristo. Entonces la primera pregunta que le formulo al hermano don Pablo es: hermano, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio? Eh, comenzando las escrituras, leyendo la palabra de Dios, uno se da cuenta que el Evangelio es eterno. Estuvo en los propósitos de Dios. Y en definitiva, el Evangelio es el medio que Cristo ha llegado al hombre, que Dios ha llegado al hombre. Sin embargo, el Evangelio en sí es Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Y don Pablo, ¿para quién es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es para todo. Dice la palabra de Dios que Él vino a salvarlo al hombre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. El Evangelio es para todo. Simplemente hay una diferencia, que algunos creen y otros no creen, no aceptan la palabra de Dios. Bien. Bueno, entonces, el Evangelio es para todo. ¿Y cuál es el mensaje, don Pablo, que tiene el Evangelio? Bueno, siempre pensé y he dicho de que el Evangelio tiene muchas facetas, pero tiene una que es la principal y la única: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera muerto, no existiría el Evangelio. El Evangelio existe en virtud a la muerte del Señor Jesucristo, aquel que un día dejó los cielos, y la palabra de Dios nos relata que vino y nació en un pesebre. Nació en un lugar de indignidad. No era el lugar para que nazca Cristo. Sin embargo, los hombres estaban en tinieblas. Y dice la palabra de Dios que vino en la noche oscura de este mundo. No solo en la noche natural, sino en la oscuridad de la mentalidad del hombre. Podemos pensar en relación a los judíos. El Señor vino, María estaba embarazada, pesada por su embarazo. Sin embargo, no hubo una gentileza a decirle que ocupe una pieza. Le dijeron, bueno, ahí está el pesebre. Y en la noche oscura de la vida espiritual del hombre, nació Cristo. Cristo es el centro del Evangelio. Sin embargo, el Evangelio tiene distintas facetas. Primero, nos habla de la salvación, y al hablar de salvación hablamos del cielo. Nos habla de la condenación, hablamos del infierno y de Satanás. Hablamos que el hombre es pecador. Y la palabra de Dios dice que el que no cree es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó a la palabra de Dios. El que cree es salvo. No tiene mérito. No podemos hacer nosotros un mérito para recibir el Evangelio. El Evangelio es gratuito. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Aquellas buenas nuevas que vinieron de lejanas tierras del oriente, llegaron también hasta nuestro país. Y podemos decir, a través de muchas personas, tal vez muchos predicadores han hablado, y ha habido gente que se entregó al Señor. Y un día alguien vino y nos predicó. El Evangelio es un mandato del Señor Jesucristo. Dice en Marcos capítulo 16, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Evangelio salva a la persona. El Evangelio tiene un efecto para la vida presente, pero un efecto sobre la eternidad. Quien cree en el Señor Jesucristo tiene un cambio de vida. Tiene un cambio de vida totalmente. Hay algo que se ha renovado. Dice el apóstol Pedro, convertíos, arrepentidos. El Evangelio nos debe conducir
al arrepentimiento, nos debe conducir a la confesión de pecado. Y tras de todo esto, la obra es de Cristo. Siempre notemos esto y tengamos en cuenta lo que dijo Jonás. La salvación pertenece a Jehová. Nosotros somos salvos no por nosotros mismos, no por obra que hubiéramos hecho. ¿Quién puede hacer la obra que hizo Cristo? Siendo santo, puro, limpio, murió como un pecador, tomando nuestra forma. Y esto ha traído salvación, paz, perdón y, por supuesto, la vida eterna. O sea, don Pablo, el Evangelio es, usted dice, el medio de salvación. ¿La salvación de qué sería? ¿De qué nos quiere salvar el Señor? Bueno, ampliamente y en una forma estirada, diríamos, nos quiere salvar de la condenación eterna. Nos quiere salvar de no ir al infierno. Algunas personas dicen, ¿cómo puede ser un Dios tan amoroso que haga un infierno? Sin embargo, nosotros tenemos que entender las Escrituras. El infierno no es para el hombre. Dice la palabra de Dios que fue creado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, los que no creen en Cristo, da la sospecha que quieren estar con Satanás y con los ángeles, en el infierno, la condenación eterna. Pero también nos ha salvado en este mundo del pecado, nos ha salvado de la maldad, nos ha salvado de muchas cosas, a las cuales, siendo del Señor, debemos mantener un equilibrio en nuestra vida, buscando de agradar al Señor en todo. Bueno, muchas gracias, don Pablo. Gracias por sus palabras, creo que son claras y seguramente habrá quien podrá aprovecharlas. Muchas gracias, hermano. No hay por qué.